Cordial saludo para todos. Doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar un poco de la documentación previa que se debe reunir antes de iniciar las pruebas de ethical hacking en la multinacional. Relación a los documentos que se deben tener en cuenta. Entonces debemos tener en cuenta el documento de aceptación, las recomendaciones de PIR para las pruebas, las políticas de PIR y el plan de pruebas aprobado. Entonces, esos son los documentos que debemos tener en cuenta. La multinacional oportunamente nos hizo llegar el documento de aceptación. Es un documento que fue enviado por el director de departamento jurídico de la multinacional PIR Latin Corporation, que tiene sede en México. El señor director del departamento jurídico nos dice que aclara y acepta las pruebas de ethical hacking en su totalidad y sin ninguna recomendación especial para que sean realizadas en la sede principal y en las sedes remotas de ser necesario por parte del equipo de pruebas Grupo 233007-10, experto en seguridad informática limitada. Las pruebas están autorizadas para realizarse en el periodo del 20 de agosto al 13 de diciembre de 2016 por los profesionales debidamente relacionados en el contrato celebrado entre las partes. Y sin otro particular se despide el señor director. Este es el primer insumo que debemos tener en cuenta. El segundo insumo y que nos compartió la compañía fue la política corporativa de la seguridad de la información. En ella podemos destacar los principios de la política. Entonces dice que adaptamos la legislación vigente en cada uno de los países donde ejercemos nuestro negocio. Respetamos los convenios y compromisos en términos de seguridad de la información establecida en nuestros grupos de interés y somos solidarios con la propiedad intelectual y creación del conocimiento. Son las políticas de la multinacional. Entonces, con estos dos documentos empezamos a darnos respuesta a los tres interrogantes de que hablamos en el video anterior, que son el qué, el cómo y el cuándo. Muy bien. Entonces, ya con estos dos documentos que la compañía nos compartió en sentido figurado, ya tenemos luz verde para iniciar nuestras pruebas. Se denota aquí que las dos partes han entendido cómo se van a realizar las pruebas y es claro para todos que las pruebas se van a realizar en el marco de la legalidad. Adicionalmente a los dos documentos que nos hicieron llegar, que fueron la carta de aceptación y las políticas, el departamento de tecnología nos hizo llegar dos documentos aclaratorios. El primero dice aclaración. Si en alguna estructura, equipo o servicio se detecta alguna evidencia que afecte el negocio o su continuidad, se debe informar inmediatamente al Departamento de Estrategia de PIR Latin Corporation. También nos hizo llegar una guía normalizada. Dice que no se deben ocultar los archivos producto de las pruebas. Dice que no se deben borrar las huellas, que posteriormente se hace un convenio para realizar el respectivo mantenimiento al sistema una vez hayan concluido las pruebas. Y por último, nos hace énfasis en no utilizar el navegador Tor en ninguno de los casos. Esto porque la empresa, la multinacional, no quiere exponer sus datos en una red anónima como es Tor. Entonces, teniendo claras las condiciones de las pruebas, vamos a hablar un poquito de la metodología. Nuestro compañero William inicialmente nos informó que la metodología que se va a utilizar para realizar el ethical hacking es la OSSTM. De esta metodología hemos escogido lo mejor, la hemos sintetizado y hemos orientado todas las pruebas hacia el estándar ISO 27001.
Esto lo logramos con el aporte de los 4 profesionales que participamos en la investigación y la confianza que ha depositado en nosotros la compañía PI, la multinacional PIR. Entonces, con esto podemos definir cuáles son las fases que vamos a desarrollar en las pruebas. Rápidamente vamos a desarrollar recopilación de la información, enumeración, análisis, explotación y documentación. Nótese que en la etapa de análisis hay una bifurcación que nos indica que si encontramos alguna infraestructura, equipo o servicio donde ya se tenga asignada una metodología, lo que vamos a hacer es adaptarnos a esa metodología y realizar las pruebas con lo que diga la metodología. Un caso de esto es la telefonía celular, que la telefonía celular ya tiene su metodología asignada y entonces lo más razonable es que nosotros utilicemos esa metodología. Muy bien, continuamos. Adicionalmente a esto, la multinacional nos pidió un plan de pruebas para la realización del ethical hacking. Hemos elaborado el plan con el siguiente contenido. Entonces, como dijimos anteriormente, las pruebas las vamos a hacer por áreas. Y lo que se recomienda es que cada área que vayamos probando vamos aplicando este formato. El ejemplo que tenemos aquí es para el departamento de soporte informático. El responsable de las pruebas es el equipo de ingenieros especialistas en seguridad informática, grupo 233007-10. El director de las pruebas es el ingeniero Oscar Alberto Rodríguez. La fecha final de la prueba está para el 13 de diciembre y el periodo de las pruebas está entre el 20 y el 13 de diciembre. Adicionalmente, el plan de pruebas trae la información del objeto de las pruebas, el alcance de las pruebas, los expertos que participan en la investigación o en las pruebas, el personal de PIR que participa en las pruebas, las actividades propiamente de las pruebas y la fecha de ejecución. Y un aspecto que es muy importante, las firmas de las personas que participan en cada una de las pruebas. Básicamente, entonces vamos a mirar un poquito lo que se hizo en cada una de las fases. En la fase de recopilación de la información, esta fase de las pruebas se caracteriza porque utiliza técnicas pasivas. El objetivo principal es recolectar la mayor cantidad de información de PIR para realizar las pruebas a la infraestructura y al sistema de información. Esta información nos va a brindar un campo de acción más amplio en las pruebas venideras, es decir, que entre más información nosotros recopilemos de la multinacional, va a ser de más utilidad en las siguientes fases. Tal como lo mencioné, es una prueba completamente pasiva, es decir, debemos obtener la información de la multinacional sin tocar los servidores. Básicamente lo que hicimos en esta prueba fue hacer unas consultas en Archive.org. Esto nos dio la información tiempo atrás de lo que había publicado la multinacional. Adicionalmente hicimos búsqueda inversa de imágenes. Esto lo hicimos para verificar si la multinacional tenía o tiene servidores DNS en otras posiciones geográficas distintas a las de sus sedes y para verificar si estos servidores están o no actualizados. Y también hicimos extracción y análisis de metadatos utilizando la herramienta muy conocida que es la FOCA. Básicamente hemos encontrado varios insumos, encontramos el logo de la compañía y también encontramos el organigrama. Muy bien. Vamos a pasar a la etapa de enumeración. Entonces, la etapa de enumeración, a diferencia de la anterior, utiliza técnicas activas.
qué es lo que se hace en la enumeración. Entonces hicimos enumeración de rangos de IP, encontramos que el rango de la multinacional está por el orden de los 172 y que aproximadamente utiliza 100 direcciones IPs. Encontramos los equipos que hay activos, la detección del DNS, las detecciones de los sistemas operativos. Detectamos si la compañía tenía IDS o IPS. Hicimos identificación del proxy y todo esto lo hicimos utilizando la herramienta que también es muy común para nosotros, que es CNMAN. Todo esto lo hicimos preparando el ingreso al sistema de la multinacional. Muy bien, pasamos a la etapa de análisis. En esta fase se toman las decisiones de las pruebas y se decide si se va a continuar con la siguiente etapa o por el contrario se va a utilizar una metodología especial. Como característica especial de esta etapa podemos contar que utilizamos para tener una información general de lo que habíamos recopilado la herramienta Maltego. En esta herramienta hicimos un esquema que nos dio una idea general cómo iba la recolección de la información. Básicamente lo que nos da es un modelo de la infraestructura, de los servicios, de las aplicaciones, de los sistemas operativos que se utilizan. Hicimos identificación de vulnerabilidades también y también utilizamos la herramienta Nessus. Esta herramienta Nessus nos dio las características del sistema, las vulnerabilidades y la complejidad de cada una de estas vulnerabilidades que encontramos. Vamos a pasar a la etapa de explotación, que es la etapa en la cual es la fase donde realizamos el ingreso al sistema, es decir, realizamos la introducción al sistema de PIR Latin Corporation. ¿Qué pasos seguimos aquí? Lo que hicimos fue que se emuló el entorno encontrado. Habíamos hecho un acuerdo previo para hacer ataque de negación de servicio, entonces la condición de este acuerdo era que había que hacerlo a las 23 horas para optimizar los servicios que la compañía presta al público. Y en esta prueba de explotación se encontró una falla en el servicio, en el sistema operativo Windows Server, el cual exponía la base de datos de los proveedores de la multinacional. Se conversó con las personas encargadas del sistema y se corrigió la falla. Se hizo la documentación pertinente para estos casos. Y la etapa final es la etapa de documentación. Entonces, básicamente la etapa de documentación es el objetivo por el cual hemos realizado el trabajo de las fases anteriores. Para cumplir la fase de documentación debemos tomar todo lo que hacemos y documentarlo para posteriormente presentar los diferentes informes. ¿Y cuáles son los informes que presentamos? Entonces presentamos uno técnico y presentamos uno ejecutivo. Rápidamente, el técnico contiene el detalle de todas las actividades realizadas y la información de cómo lo logramos. Y lo importante aquí es que este informe debe dar las herramientas necesarias para que si alguien quiere volver a realizar las pruebas den los mismos resultados. El ejecutivo es dirigido a los gerentes o directores de áreas
Básicamente lo que tiene el informe ejecutivo es un pequeño resumen de cómo se encuentra la compañía en términos de seguridad de la información. Eh, Debe tener un informe de qué se logró, qué se encontró, las evidencias y, por último, las recomendaciones. Finalmente, les quiero compartir rápidamente un informe para las pruebas que hemos realizado. Entonces, encontramos la documentación propia del informe técnico. Esto fue todo. Muchas gracias por la atención.